Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de Facebook y de Twitter. Escuchen esto, vengo a terminar una mentira de una vez y para siempre que se nos ha venido repitiendo en los últimos años y es el asunto del derecho a votar, a ir a votar. Se nos ha venido diciendo en Progrelandia, que es donde vivimos ahora, que el derecho de la mujer esto, que el derecho al voto de ella fue hasta tal época que antes no se les permitía votar esto y el otro. Y se ha tapado por completo la lucha por el sufragio, oigan esto, universal, sufragio universal. ¿Y por qué lo digo de esta forma y no me refiero netamente al derecho al voto para la mujer? Porque antes el hombre tampoco tenía derecho al voto pleno. En el pasado, en la mayoría de países, si usted era analfabeto, empleado, si estaba soltero, si no tenía una profesión o si no era militar, usted no podía ir a votar así fuera hombre o no. Por lo que esa mentira de que en el pasado solamente las mujeres no podían votar y que los hombres sí es completa y totalmente falsa. Y para que la plenitud de los hombres tuviera derecho al sufragio, al voto, hubieron muchísimos conflictos, hubieron peleas y esto costó incluso vidas. A diferencia del sufragio femenino que posteriormente se les concedió sin que tuvieran que derramar una cantidad de líquido vital comparable con la que derramaron los hombres. El hombre, para poder tener un derecho pleno y equitativo a seleccionar mandatarios políticos, tuvo que luchar muchísimo y de una forma que históricamente se está ocultando por nada más decir que antes las mujeres eran las que no tenían derecho al voto. Esto es totalmente falso. Los esclavos no tenían derecho al voto. Los que no eran militares no tenían derecho al voto. Los que no tenían una propiedad no tenían derecho al voto. Y vean, por ejemplo, les voy a leer aquí el caso de Ecuador, por ejemplo. En 1830, para poder tener derecho al voto en Ecuador había que ser hombre, mayor de 21 años, estar casado, o sea, un soltero no podía votar, tener una propiedad de más de 300 pesos, o sea, un hombre que no tuviera una propiedad de más de 300 pesos no podía ir a votar y había que tener una profesión o una industria útil. Estos eran los requisitos para que un hombre pudiera ejercer el sufragio en un país como Ecuador allá en el siglo XIX. Vamos a ir a Bolivia. En Bolivia, en las elecciones de 1951, fueron 120,000 personas a votar. Y después de una convulsión política que sucedió en Bolivia en el año de 1952, que se abrió ya el voto universal, ya para las elecciones de 1956 acudió 1 millón de personas a votar. Y es que antes en Bolivia no podían votar las mujeres, los analfabetos o las personas que no tuvieran un ingreso salarial fijo, entre otros requisitos. Y esto, esto es curioso, ¿verdad? Porque estaba viendo un libro que se llamaba Espejos de Eduardo Galeano, que me encontré por ahí, y hay un extracto que dice lo siguiente: en 1889 murió la democracia en Brasil. Esa mañana los políticos monárquicos despertaron siendo republicanos. Un par de años después se promulgó la constitución que implantó el voto universal. O sea, vean cómo antes de 1889 en Brasil tampoco había voto universal. Prosigue, todos podían votar, oigan, menos los analfabetos y las mujeres. Como casi todos los brasileños eran analfabetos o mujeres, casi nadie votó. En esa primera elección democrática del 98, en esa primera elección democrática, 98 de cada 100 brasileños no acudieron al llamado a las urnas. Y esto sucedió porque durante la segunda mitad del siglo XIX fue cuando hubo una extensión a lo que eran el sufragio. Por ejemplo, los sufragistas americanos e ingleses reclaman el derecho al voto de las mujeres. Y por ejemplo, el derecho a la introducción del sufragio universal masculino
Se dio, por ejemplo, en Francia en 1871, en Alemania en 1871, en Suiza en 1874, en España en 1890 y en Bélgica en 1893. Y la introducción al sufragio femenino fue en Francia en 1919. Vean cómo, por ejemplo, la introducción al sufragio pleno masculino o sufragio universal masculino en Francia fue en 1871, igual que en Alemania. Y la introducción al sufragio femenino fue en 1919 en Francia para las mujeres. Estamos hablando de que pasaron menos de 50 años en Francia para que el hombre y la mujer tuvieran exactamente los mismos derechos para el sufragio. Menos de 50 años, eso es menos de una generación. Mientras que en Alemania, que también dio el sufragio universal para los hombres en 1871, se le permitió a las mujeres en 1944. En Suiza duraron más, como les decía antes, en Suiza el sufragio universal masculino se dio en 1874 y para las mujeres en 1971, casi 100 años. En España, que fue para el hombre el derecho al sufragio universal en 1890, se dio el voto femenino mucho más en 1933. Entonces vean que no pasaron ni 100 años, casi que en todos estos países, para que se diera un derecho pleno al sufragio. Y vean cómo los hombres en el pasado tampoco tenían un derecho para votar en su plenitud, en su mayoría. Había que tener ciertas características y muchas de estas para poder defenderlas y que el hombre también tuviera derecho al voto, costaron muchas vidas y costaron mucha sangre, incluso más que cuando se le otorgó el derecho al voto a la mujer. En mi país esto sucedió en 1948. Vean, por ejemplo, que en Finlandia, estamos hablando de países de Europa, vamos a empezar con Dinamarca. En Dinamarca, el derecho universal pleno se dio en 1915, o sea, hasta el siglo pasado, que la mayoría de nosotros fue cuando la mayoría de nosotros nacieron, todavía en ese siglo en el que nosotros nacimos, los hombres tampoco tenían derecho pleno al voto. Por ejemplo, en Suecia fue en 1921, en Rumanía en 1923, en Andorra en 1970, en Grecia, oigan esto, 1952. Y el sufragio universal masculino en 1822. Estoy hablando de Grecia, perdón. En Bélgica, el sufragio universal pleno no se dio hasta 1948, igual que en mi país, y en Turquía hasta 1931. Vean, por ejemplo, que en Japón no fue hasta en 1945 y en Malasia hasta 1955. Vean que incluso ya en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, 1950, todavía habían hombres en diferentes países que no tenían un derecho pleno al voto tampoco. Me explico. Y de esto no se está hablando porque nada más se habla del derecho al voto de la mujer. Incluso buscando información para hacer este audio, se hablaba solamente del derecho al sufragio femenino cuando se hablaba de sufragio universal. El asunto de los hombres históricamente está totalmente borrado. Nadie quiere hablar de eso. Vamos a seguir viendo por aquí. En Perú, en 1979, hombres y mujeres mayores de 18 años que sepan leer o no leer y escribir. O sea, en Perú esto pasó hasta 1979. No sé si están escuchando esto. Y si nos vamos por aquí buscando, ¿verdad? Vamos a ir viendo países como Ecuador, que ya les comenté, Venezuela, 1858. Y vamos a ir viendo que todas estas limitantes para el derecho al voto también las sufrían los hombres. Y tuvieron que luchar mucho para poder conseguirlo. Y todo esto que nos vienen diciendo de que el hombre antes todos podían votar y que no le permitían votar a la mujer por esto y el otro, está bien, habían puntos donde esto pasaba así, pero en muchos casos no pasó ni una generación, en muchos casos no pasó ni siquiera medio siglo
para que la mujer obtuviera de una forma mucho más pacífica y con un menos costo de sangre y vidas el derecho al sufragio que lo que tuvieron que pasar los hombres de aquella época. Y reitero para que no se les olvide, recuerden que antes los esclavos, los que no eran militares, los que eran analfabetos o los que no tenían una industria propia, no tenían derecho al voto así fueran hombres, o incluso en países como el Ecuador, que no estuvieran casados. Antes solo podían votar los dueños de industrias o propiedades que emplearan a alguien más, los militares, las personas que tenían una profesión o las personas que tuvieran un cierto estatus social que les permitiera tomar una labor con conciencia para elegir un mandatario. Incluso los filósofos de la antigua Grecia, algunos, se oponían al derecho universal porque decía que las masas votaban de una forma fanática. Y yo, por ejemplo, hoy en día he visto, por ejemplo, chicas que van a votar y si les cae mal la primera dama o no encuentran que el candidato a la presidencia por el que van a votar sea un hombre atractivo, no sienten ánimo de ir y estampar un dedo. Incluso la mayoría de personas hoy, aunque sepan leer y escribir y tengan una profesión, se dejan ir por la tradición de colores de la familia. Y esto se da mucho en mi país, que por ejemplo la gente vota por el partido político por el que tradicionalmente su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo fueron a votar. Entonces, tiene la función la democracia de poner o elegir mandatarios de una forma correcta. No, no la tiene. No la tiene. Pero igual, para que exista el derecho al voto, tanto para ellas como para nosotros, se tuvo que luchar bastante. Solo que nosotros fuimos los que aportamos en diferentes batallas que hubieron, en diferentes conflictos, en diferentes personas que tuvieron que ser mártires sociales para que la plenitud de los hombres tuviera derecho al voto. Ellas no pasaron por eso. A ellas simplemente se les otorgó. Se les otorgó, pero eso fue algo que ya pasó y que yo veo, por ejemplo, que se sigue peleando, como por ejemplo lo de la equiparación salarial, que veo que algunas la siguen entrevistando y dicen que es que algunas chicas no ganan lo mismo por el mismo trabajo que un hombre realiza y nada más se repite porque alguien más lo dijo y lo van repitiendo como si fuera una antena repetidora de televisión. Y esto mismo sucede con lo del derecho al voto. Incluso he visto femiorcas de Mordor que siguen diciendo que lo son porque nosotros en el pasado a ellas antes no las dejábamos votar y eso no es netamente verdadero. A los hombres tampoco, como ya demostré. Simplemente que la gente repite como mantras todas estas cosas y, por ejemplo, nosotros los hombres mismos, no hablamos del derecho al voto masculino, que también se tuvo que luchar por eso, porque nos hemos creído tanto la mentira de estas tipitas y de toda esta propaganda de que antes nosotros todos votábamos, que olvidamos que en el pasado la plenitud de los hombres tampoco tenía un derecho o un acceso al voto universal. Cuando ustedes escuchen a una tipa hablando de que antes ellas no podían votar, recuérdenles que en el pasado tampoco la plenitud de los hombres tenían un derecho al voto, porque no puede la gente tratar de entender la sociedad del pasado con los valores del pasado como si fuera la sociedad actual. Si en la sociedad actual nosotros le cortamos el derecho al voto a alguien, ahí sí es un escándalo. Pero eso fue algo que fue sucediendo gradualmente mientras se incorporaban los sistemas democráticos en los diferentes países según los sucesos políticos y sociales que fueron determinando el acceso al voto en cada uno de los países. Si es que nosotros vemos la historia de la democracia en la que nosotros vivimos y el nivel de avance que nosotros tenemos, estamos en pañales todavía. Hasta las sociedades, hasta hace 200 años, en comparación a los niveles de derechos humanos que tenemos hoy en día, incluso hasta menos de 100 años, éramos primitivos, cavernícolas totalmente. Todo esto ha sido un proceso que hemos tenido que pasar tanto los hombres como las mujeres, pero no podemos estarnos victimizando por eso, ni estar comprando esta propaganda de victimización respecto al voto de ellas. Los hombres tampoco en el pasado teníamos un derecho pleno al sufragio.
Tuvimos que luchar más duro que ellas para poder obtenerlo. Y espero que de esta forma se vaya cortando y se haya terminado todo este mito respecto a que antes todos nosotros sí podíamos votar y ellas no, porque eso es mentira. Antes había un porcentaje de ellas que no podía y había un porcentaje de nosotros que tampoco podía votar y que fue exactamente igual de discriminado. No al victimismo sociopolítico e histórico. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por haber escuchado.